Bueno, María, hace poco conocimos los números sobre pobreza e indigencia en la Argentina, muy duros, dramáticos, previsibles, porque se suponía que el primer semestre de este año iba a ser particularmente malo. Pero de todos esos números, ¿cuál es el que a vos más te preocupa y sobre el cual más debería concentrarse la atención de las políticas públicas? Mira, el que más me preocupa en la coyuntura es la indigencia. Estamos a niveles históricos de la salida de crisis del 2001 aproximadamente en lo que representa la indigencia, y cuando se mira con más detenimiento, eso está concentrado en los más chicos. Entonces, me parece que lo que hay que hacer es fortalecer la política alimentaria, que hay que reconocer que el gobierno viene haciendo un aumento significativo en lo que es el programa La UH, es un programa que cubre a los chicos de 0 a 18, ha reforzado también, ha ampliado la edad de cobertura de otro programa importante que es la tarjeta alimentar. Yo creo que esas medidas van en la dirección correcta, creo que no alcanzan. ¿Y por qué no alcanzan? Porque cuando vos mirás los ingresos, cómo está la composición de los ingresos de las familias, la mayoría es por, digamos, más del 62% de la fuente de ingresos es por trabajo. Trabajo informal, poco productivo, y después viene todo un debate, ¿qué hacemos con eso? Pero me parece que tenemos que tener en cuenta que la necesidad de asistencia en este momento tan crítico, sobre todo para lo más básico, que es comer, tiene que ser reforzada. Eso, te diría, es lo que más me preocupa en la urgencia. Después creo que la política social tiene un rol muy importante en un proyecto que cuando un país crece necesita, dada la complejidad estructural que venimos teniendo en Argentina hace años, políticas sociales que ayuden a romper lo estructural y bueno, las personas tengan mejores condiciones de salir adelante. ¿Cuál es la evaluación que se hace de los resultados de los programas, ¿no? Porque esta fue una discusión en su momento que no estaban suficientemente auditados, para usar una palabra de moda, o evaluados los programas sociales. Mira, me parece que, Juan, lo primero es ¿qué son los programas sociales? Porque a veces metemos todo en la misma bolsa. Entonces, un programa de integración urbana se compara con un programa de empleo, con la UH. Entonces, me parece que hay que empezar a desagregar un poquito. Si vos me preguntás, la Argentina, un programa como la UH, que es transferencia directa, que se creó en el 2009, tiene aprobación de todas las fuerzas políticas, es un programa que yo digo, está bien, está auditado, está controlado, llega directo, es de referencia internacional. Eso está bien. Programas como los de integración sociourbana, que fueron de gran discusión también al principio de este gobierno, yo creo que es un error muy grande de financiar eso. En Argentina hay 5 millones de personas que viven sin acceso a servicios básicos, luz, agua, poder vivir en una casa donde los chicos duerman separados de los padres. Digo, estamos hablando de algo muy elemental. Para mí es muy difícil pensar desarrollo sin ese punto de partida más igualitario. Es irreal pensar que tenés libertad cuando todo eso no está garantizado. Es mucho más difícil. Entonces, vale la discusión sobre cómo se ejecutan esos fondos, sobre qué se hace con esas políticas. Lo que para mí es inaceptable es que esa política se discontinúe. Y después, creo que ahí sí hay una gran discusión pendiente en Argentina sobre qué hacer con lo que se llaman los programas de empleo, que fue la discusión de, por ejemplo, el potenciar trabajo en el último tiempo, pero que si miráis la historia, está a lo largo de la historia. Empezó con el plan Trabajar, el Jefas y Jefas. Digo, cada crisis económica tiene en espejo un programa de este tipo, que si vos lo evaluás por focalización y acompañar a personas en momentos críticos, yo te diría, es correcto. Llegaron bien, más, menos, pero acompañaron. Ahora, si lo evaluamos por rompieron ese ciclo de pobreza, le dieron a las personas más habilidades para poder insertarse en un mercado de trabajo, generaron una intermediación laboral, obviamente dejando de lado la cuestión más económica, de si eso era posible o no, y yo creo que no, y que ahí hay mucho para mirar y mucho para innovar. Me parece que todo lo que tiene que ver en la terminalidad educativa, la formación para el trabajo, son temas que hay que mirar con más detalle y repensar la política pública. ¿Cuánto de bueno, en estos datos de pobreza, ¿cuánto tenemos de lo que se llama pobreza por ingresos o lo que se conocía como pobreza estructural, la falta de servicios básicos? Lo que se conoció en el último tiempo son los datos que mide el INDEC, que eso es 100% ingresos, con lo cual están muy afectados por lo que es la situación económica. Los otros vienen con el censo. Si nosotros miramos de acá a los 30 años en promedio más o menos, podríamos decir que la pobreza estructural depende un poco cómo la midas, pero ronda el 25%. Entonces vos tenés ahí un núcleo que, para mí lo que es importante mencionar es la salida del país a largo plazo es productiva, no hay discusión posible. Ahora, aunque la Argentina se ordene en términos macroeconómicos, aunque la Argentina crezca, hay un núcleo estructural que el Estado tiene que hacer otra cosa.
Entonces, primero, saldar la discusión de si necesitamos o no política social. Sí, la necesitamos. Lo que podemos discutir es qué tipo para que la política social realmente sea una herramienta que ayude al desarrollo. Y yo estoy convencida que eso se puede lograr y hay pruebas concretas de muchos programas en muchas jurisdicciones del país donde eso se hizo y se hizo bien. No es que tampoco todo está mal en la Argentina, no hay ninguna experiencia positiva. Esa narrativa blanco y negra a mí me tiene un poco cansada y creo que no ayuda a encontrar soluciones a los problemas. Claro, pero hay quienes sostienen que con estos niveles de pobreza que registra la Argentina en este momento, de ahí esos niveles se pueden bajar con un cambio de la situación económica, generación de empleo, mayor producción, como decías vos. Que recién cuando se está a niveles mucho más bajos, las políticas sociales empiezan a tener un rol, las políticas sociales muy específicas, focalizadas, empiezan a tener un papel más importante. Vos estás planteando un escenario algo distinto. Primero sin la macro no se puede, con eso solo no alcanza. Ese es mi mantra, si querés. Suena, sin la macro no se puede, con eso no alcanza. Entonces, para resolver cualquier tema estructural de pobreza, ¿necesitas crecer? Sí, definitivamente, obvio. No se puede. Ahora, el otro día hacíamos una cuenta a grosso modo con los chicos del equipo y vos necesitarías crecer aproximadamente 27 años seguidos a tasas del 3, cosa que no pasó en el último tiempo, para llegar a una pobreza menor de 2 dígitos. A grosso modo. Entonces, digo, ante eso, ¿qué vas a hacer? Decirle a la gente, bueno, en 30 años empezamos a pensar políticas sociales. No, es irreal. Entonces, yo creo que hay que generar un proyecto que tenga, obviamente, una visión de crecimiento clara y que la política social sea una herramienta más para que las personas puedan insertarse en un ciclo potencial de crecimiento. Y ahí la política educativa, la política alimentaria, la política de integración sociourbana son herramientas posibles. Y es mentira que no hay ecuación fiscal que aguante. Obviamente hay que definir prioridades, obviamente hay que de nuevo, establecer prioridades, ordenar mucho de la política social que está superpuesta a nivel de gobierno. Digo, hay mucho por hacer. Pero esa también dicotomía de o crezco y después acompaño, primero, para mí es falsa, y después es irreal. Vas a tener un país con muchísimo más desigualdad y por consecuencia de eso, además de que es inaceptable desde el punto de vista ético, es intolerable desde el punto de vista de la seguridad. Hay un montón de otras problemáticas que empiezan a acrecentarse. Ejemplo concreto, lo que está pasando con la droga en lugares como Rosario o la provincia de Buenos Aires. Esta demonización estructural de que toda organización comunitaria es mala. Yo digo, cuando una organización comunitaria se retira, cuando el Estado no está, cuando no hay un club, cuando no hay una parroquia, cuando no hay un comedor, ¿quién está? Ese espacio no queda vacío. Y hoy se está viendo eso. Entonces, yo creo que la política social, de nuevo, es complementaria. Y hay parte de la política social, como la alimentaria, que es para acompañar el momento más crítico. Ahora, creo que hay otras que cuando está bien pensada y está pensada con la política de trabajo, con la política educativa, lo que puede hacer es ayudar a romper lo estructural. Estoy convencida de eso. Bueno, vos también, María, tuviste una experiencia en la función pública. Te quería preguntar, ¿qué objetivos realistas se puede plantear la Argentina en materia de reducción de la tasa de pobreza y la indigencia, que es el principal problema, como vos señalaste? Mira, depende, no me gustaría tirarte números porque depende mucho del modelo económico que vos generes. Digo, y por eso para mí es tan importante pensar la política social en conjunto con la política macro, tus metas de crecimiento. Cuando decís crecimiento, ¿qué sectores van a crecer? Claro. ¿Cuánto empleo van a generar? ¿Cuántos dólares te van a generar? ¿Cómo es la ecuación general? Ahora, sí creo que lo que necesita la Argentina es poner en materia social algunos lineamientos concretos que sean indiscutidos. Para mí, uno tiene que ver con la indigencia. Creo que un refuerzo de un programa como la tarjeta alimentar, ayornado con la UH, con algunas, digamos, modificaciones para que no genere distorsiones a la formalidad y demás, no es infinanciable. Estamos hablando de un 0,28 producto. Hay muchas cosas para hacer, entonces lo alimentario para mí es sin duda una línea. Donde yo veo una posibilidad muy realista también de mejorar indicadores es en la política de integración sociourbana, y soy muy repetitiva con esto porque realmente me parece que si el punto de partida es tan desigual, es muy difícil pensar en desarrollo. A veces siento que el debate público desconoce cuál es la cotidianidad de una persona que le tocó nacer en un barrio popular. ¿Te querés bañar con agua caliente y no tenés agua caliente? Hace frío y querés que tus hijos estén calientes, estás pensando si se te va a incendiar la casa. Los chicos y los padres duermen en la misma habitación. Hoy no sabes si tus hijos van a comer. Es mucho más difícil alcanzar desarrollo. Entonces creo que el debate público muchas veces, en vez de comprender eso, lo que hace es
estigmatizarlo más y decir, no trabajan porque no quieren, no salen adelante porque no se pueden. Decís, ¿cuántas cuadras? No sé, un distrito del conurbano, elegí el que quieras para sacar la política. ¿Cuán cerca tiene una madre una escuela para llevar a su hijo? Para llevarlo a su hijo, ¿tiene un medio de transporte? ¿Tiene un colectivo que pase por su casa, lo pueda subir y pueda llegar? Cuando vuelve a trabajar a la noche, ¿qué tasa de inseguridad más alta tiene que el otro lado? Bueno, esas cosas son las que esta política quiere cambiar. Ahora, María, vos rescataste, valoraste incremento de estos programas de transferencia de ingresos. Sí. Ahora, en estos otros temas que vos estás planteando que tienen que ver con cuestiones más estructurales, ahí no hay mucho margen para estar contentos con lo que está ocurriendo en materia de inversión. No, nulo, justamente es lo que decía al principio, no solamente se financió, sino que yo creo que se tomó una decisión política de demonizar algo que venía teniendo resultados en la Argentina. No, la política de integración sociourbana, para los que no conocen, es una política que empezó a nivel nacional, se logró consolidar con el gobierno de Mauricio Macri. Se hizo un relevamiento de todos los barrios populares del país. Fue la primera vez en la historia argentina que se tuvo una dimensión del problema. ¿Cuántas villas hay? ¿Cuánta gente está viviendo en qué condiciones? Sobre eso se estructuró un programa, se sacó una ley hace 6 años que salió con un altísimo consenso político. El gobierno de Alberto Fernández le financió ese proyecto. Durante ese gobierno se actualizó la ley. Digo, pusiste de acuerdo a un montón de gente que piensa muy distinto en millones de temas. Y eso se fue ejecutando. No sé, el caso de la ciudad de Buenos Aires. Fue una decisión desde la ciudad. Pero el barrio 31, el barrio 20, Chacarita, Rodrigo Bueno, en Santa Fe, hubo avances concretos en esa materia. Entonces, en vez de discutir lo que está mal y mejorarlo, se tomó una decisión de partirlo, romperlo, demonizarlo, todo está mal. Bueno, yo creo que eso es un error garrafal y muy negativo.